Mi esposa me humilló frente a todos en una fiesta. Así que me fui con su mejor amiga y la hice gritar tan fuerte en la cama que los vecinos golpearon la pared. Hay un momento, en todo matrimonio, donde te das cuenta, exactamente, de cuánto respeto has perdido. Y el mío llegó, justo a las 9:47 p.m. de un sábado por la noche, estando de pie en medio de la sala de otra persona, mientras mi esposa me humillaba frente a 2 docenas de personas. No fue un accidente. No fue un desliz provocado por un exceso de vino. Fue deliberado, calculado. Ella se aseguró de que yo escuchara cada palabra. Estábamos en la casa de Greg y Lisa, en una de esas típicas reuniones de los suburbios, donde la tabla de embutidos es más grande que la cena en sí. Y todos fingen que sus vidas son perfectas, al menos por unas horas. El vino fluía. El altavoz Bluetooth reproducía alguna lista de canciones de los 80. Y por un rato, se sintió como otra reunión de fin de semana para el olvido, hasta que dejó de serlo. Mi esposa, Rachel, estaba parada cerca de la isla de la cocina, haciendo girar una copa de Pinot Grigio, como si estuviera presentando un programa de entrevistas nocturno. La gente se reía de sus bromas, se acercaban más a ella, amontonándose a su alrededor, como polillas hacia la luz de un porche. Debía haber sabido que se estaba preparando para algo. Así es como siempre lo hacía. Empezar con algo pequeño, ganar confianza, y luego, soltar la bomba. Y esa noche, yo era la bomba. «Oh, él», dijo ella, asintiendo en mi dirección, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Su tono era juguetón, pero afilado. El tipo de tono que usa la gente cuando fingen ser graciosos, pero en realidad dicen cada palabra en serio. Seamos honestos, él es solo entretenimiento de fondo. No es exactamente memorable en la cama. ¿Verdad? La habitación estalló en carcajadas. No fue una risa nerviosa, ni una risa educada. Fue una risa real, fuerte, de esas que salen del estómago. El tipo de risa que se te queda grabada en los oídos, mucho después de que el sonido se desvanece. Sentí que mi rostro ardía, pero no dije una sola palabra. Me quedé allí de pie, sosteniendo un vaso de plástico con bourbon, fingiendo una sonrisa. Como el buen perdedor que ella esperaba que yo fuera. Por dentro, sin embargo, algo se rompió. No era la primera vez que Rachel me menospreciaba frente a la gente. Pero era la primera vez que llegaba tan lejos, de una forma tan pública, tan cruel. Y todo lo que podía pensar, de pie en ese mar de risas, era lo fácil que la gente lo aceptaba. Como nadie intervino. Nadie dijo, «Oye, ya es suficiente». Simplemente, se rieron con más fuerza. Me quedé callado el resto de la noche, moviéndome por la fiesta como un fantasma. Asintiendo cuando la gente me hablaba, fingiendo que no notaba las miradas de reojo. Pero alguien sí lo notó. Samantha, la mejor amiga de Rachel, la que siempre estaba ahí. Siempre acechando en el borde de nuestro matrimonio, como una sombra de la que nadie hablaba. Ella había observado todo desde el otro lado de la habitación, con sus ojos azules clavados en mí. Mientras todos los demás se reían como hienas. Debió haberme dado vergüenza mirarla, pero no fue así. Sostuve su mirada directamente, y por primera vez en años, vi algo real en los ojos de alguien. No era lástima, ni compasión. Era algo más. Después de que la mayoría de los invitados se habían retirado, Samantha me encontró en el patio trasero. El aire estaba más fresco ahí afuera, y el ruido de adentro se desvaneció lo suficiente como para poder escuchar mis propios pensamientos. Se acercó a mi lado, con una voz baja, casi conspiratoria. «Eres más memorable de lo que ella cree», susurró, con los labios muy cerca de mi oído. «He pensado en ti durante meses». Mi agarre se tensó en el vaso que tenía en la mano, pero no dije nada. Aún no. Me quedé allí, mirando hacia el patio vacío, mientras mi esposa reía adentro. Como la reina del castillo. El perfume de Samantha me golpeó primero.
Suave, cálido, como vainilla, pero con algo más oscuro por debajo. Su mano rozó mi brazo, lo justo para dejarme claro que no estaba bromeando. «¿Hablo en serio, Mark?», susurró. «La he visto tratarte como basura durante años. Pero yo te veo». Sus palabras se deslizaron bajo mi piel, encendiendo una mecha que ni siquiera sabía que estaba ahí. Me volví para mirarla de frente, con el pulso latiendo fuerte en mis oídos. «Tú no me conoces», le susurré en respuesta, pero mi voz no encajaba con mis palabras. Samantha sonrió, de forma lenta y peligrosa. «Sé más de lo que crees». Sus ojos se clavaron en los míos. Y en ese momento, el aire entre nosotros cambió. No era un juego. No era una broma. Era algo más pesado. Algo que vibraba en el espacio entre nosotros, como un cable eléctrico tensado al máximo. La fiesta continuaba adentro, pero nosotros nos quedamos afuera. Atrapados en una corriente privada que nadie más podía ver. Se acercó más. Con sus labios a apenas 1 centímetro de los míos. «No tienes que irte a casa con ella esta noche», susurró. Su mano se deslizó por mi brazo, y sus dedos rozaron mi muñeca. «Ven conmigo en su lugar». Debí haber dicho que no. Debí haberme alejado, pero no lo hice. Dejé que tomara mi mano. Dejé que me llevara a su auto, mientras Rachel reinaba en la sala de estar. Todavía haciendo reír a la gente a mis expensas. Ya no me importaba. El apartamento de Samantha no estaba lejos. 10 minutos como máximo. Pero se sintió como cruzar hacia otro universo. En el segundo en que cruzamos su puerta, ella dejó caer sus llaves en el mostrador. Se volvió hacia mí, y dijo: «Olvida todo lo que ella dijo esta noche. Ahora mismo, eres mío». Su boca estaba sobre la mía, antes de que pudiera responder. Sus manos me atrajeron, como si hubiera estado esperando este momento durante años. El mundo exterior desapareció. No había Rachel, ni amigos, ni risas falsas, solo Samantha y yo. Chocando contra algo que ambos sabíamos que no debíamos tocar, pero que no podíamos evitar desear. Sus manos temblaban un poco mientras me jalaba hacia el dormitorio, pero sus ojos nunca vacilaron. Cuando llegamos a la cama, no fue algo suave. No fuimos cuidadosos. Fue crudo, desesperado. Me besó como si estuviera tratando de reescribir la historia. De borrar cada insulto que Rachel me había lanzado jamás. Su respiración se entrecortó, su cuerpo se arqueó, y en algún lugar entre sus jadeos, susurró: «No pares». Su voz se quebró, pero sonrió a través de ella, con los ojos vidriosos. Y sus manos apretaban las sábanas con tanta fuerza, que sus nudillos se pusieron blancos. Las paredes eran delgadas. Ambos lo sabíamos, pero a ninguno le importó. Y cuando los vecinos empezaron a golpear la puerta, Samantha se rió a través de sus lágrimas. Con la voz temblorosa. «Déjalos que toquen», susurró, tirando de mí para acercarme más. «No pares». Cuando me desperté a la mañana siguiente, lo primero que noté fue el silencio. Ni suspiros pasivo-agresivos, desde el otro lado de la cama. Ni tratos fríos. Ni esa tensión que emana de alguien que ha decidido que no soy suficiente. Solo silencio. Un silencio real. La cabeza de Samantha descansaba sobre mi pecho. Su cabello se extendía, como seda, sobre mi piel. Su mano también se quedó ahí. Sus dedos trazaban, suavemente, círculos perezosos cerca de mi clavícula. Como si quisiera memorizar mi forma, mientras el resto del mundo dormía. La luz del sol se colaba por las persianas, cruzando la cama en líneas suaves. Por un momento, simplemente me quedé ahí, respirando el peso de lo que había pasado. Sin culpa, sin pánico, sin arrepentimientos de la mañana siguiente. Solo la comprensión de que había cruzado una línea, y no iba a dar marcha atrás. Samantha se movió un poco, sus labios rozaron mi pecho, mientras susurraba: «¿Todavía no quieres que pare?». Su voz era suave, pero la provocación en ella era aguda.
Sonreí sin abrir los ojos. Ni por asomo. Su risa vibró contra mi piel, baja y cálida. Nos quedamos así por un rato, envueltos el uno en el otro, ignorando el hecho de que el mundo exterior existía. Pero, eventualmente, el mundo vino a llamar a la puerta de nuevo. Literalmente. El sonido fue suave al principio, solo un golpe cortés en la pared, del vecino de al lado. Samantha se congeló por un segundo, con los ojos muy abiertos, pero brillantes. «Oh, Dios mío», susurró, cubriéndose la boca con la mano. Pero entonces, la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. «Todavía están enojados por lo de anoche». Dejé escapar una risa silenciosa. «¿Puedes culparlos?» Sus mejillas se sonrojaron, pero se acercó mucho, y su aliento era cálido contra mi oreja. «Déjalos que toquen». Sus manos se deslizaron por mi pecho, y sus ojos me desafiaron a detenerla. No lo hice. Nos quedamos en la cama durante horas, con las ventanas abiertas. Y la luz del sol entrando a raudales, como si fuéramos intocables. Cada vez que ella jadeaba, cada vez que su voz se quebraba, las paredes lo captaban. Y también los vecinos. Pero a ella no le importó, y a mí tampoco. Para el mediodía, Samantha finalmente se recostó sobre su espalda, riendo sin aliento. Mientras miraba al techo. «Si no me odiaban antes, ahora lo hacen», susurró. Me volví para mirarla, apartando un mechón de cabello de su rostro. «Que se pongan en la fila». Ella sonrió, pero su mirada se suavizó. «Hablaba en serio con lo que dije anoche, Mark. He deseado esto durante meses». Su voz se quebró un poco, no por nerviosismo, sino por pura honestidad. «La he visto tratarte como papel tapiz. Como si solo estuvieras ahí para llenar un espacio en la habitación». Tragué saliva, y sus palabras tocaron un punto que ni siquiera sabía que aún estaba en carne viva. «No tienes que dar explicaciones», susurré. Pero ella continuó de todos modos, con sus ojos fijos en los míos. «Ya no me voy a quedar de brazos cruzados, viendo cómo ella te destruye». Sus dedos rozaron mi mano, entrelazándose con los míos. «Te mereces algo mejor». Sus palabras no eran un consuelo suave. Eran una promesa. Y lo más loco de todo, es que le creí. Finalmente, salimos de la cama en algún momento después de la 1. Samantha se puso una camiseta enorme, y caminó descalza por la cocina, mientras preparaba café. Como si este fuera solo otro domingo normal. Excepto que no lo era. No para mí. No para ella. No para nadie involucrado. Mientras se hacía el café, revisé mi teléfono. 8 llamadas perdidas, todas de Rachel. 2 mensajes de voz. No los escuché. Solo me quedé mirando la pantalla, con el pulgar flotando sobre las notificaciones. Samantha vio la expresión de mi rostro, pero no preguntó. Simplemente sirvió el café, me entregó una taza, y susurró. «Lo que sea que decidas hacer a continuación, yo sigo estando aquí». El peso de esas palabras se sintió más profundo que cualquier cosa que Rachel me hubiera dicho en años. Me senté en la mesa de su cocina, bebiendo café, observando a Samantha moverse por el lugar. Como si no cargara con el peso de la noche anterior. Pero yo sabía que sí. Ambos lo hacíamos. Alrededor de las 3, finalmente me puse de pie, tomé mis llaves, y le dije que necesitaba ir a casa. No porque quisiera, no porque extrañara a Rachel, sino porque, en algún momento, tienes que enfrentar las consecuencias. Samantha me acompañó a la puerta, y su mano se demoró sobre la mía. Solo un segundo más de lo necesario. «Vuelve cuando estés listo», susurró. «O antes». Le di un beso en la frente, y luego, salí bajo el cegador sol de la tarde. El viaje a casa fue corto, pero se sintió como cruzar las líneas enemigas. Mis manos apretaban el volante, con mucha más fuerza de la debida. Cuando me estacioné en la entrada, Rachel ya estaba parada en la ventana, con los brazos cruzados. Y los labios apretados.
Abrió la puerta incluso antes de que yo saliera del auto, plantada ahí, como un juez, esperando para dictar una sentencia. En serio, espetó en el segundo que pisé el porche. Desapareciste de la fiesta, y no contestaste el teléfono en toda la noche. La miré fijamente, sin decir nada. Ella continuó, con una voz que se volvía más afilada a cada segundo. Todos preguntaban a dónde te habías ido. Mark, me humillaste. Levanté una ceja. ¿Yo te humillé? Ella abrió la boca, y luego la cerró de golpe, por primera vez. Dudó. ¿Qué se supone que significa eso? Di un paso más cerca, con voz baja pero firme. Me arrastraste por el lodo frente a todos anoche. Te reíste de mí. Como si fuera algún tipo de utilería en tu pequeño espectáculo. Y ahora, estás enojada. ¿Por qué no regresé para el acto final? Su rostro se contorsionó, pero trató de aferrarse a su ira. Estás exagerando. Me reí, sacudiendo la cabeza. No, Rachel, finalmente estoy reaccionando. Cruzó los brazos con más fuerza, pero pude ver las grietas en su expresión. ¿Dónde estabas, Mark? Bajó la voz. No me mientas. La miré directamente a los ojos. Estaba con alguien que, de hecho, si quiere que yo esté a su lado. Su rostro palideció, pero intentó recuperarse. Oh, ¿en serio? ¿Con quién? No respondí. No lo necesitaba. Sus ojos se movían de un lado a otro, con la mente a toda marcha. Empezó a decir nombres, acusándome de aventuras al azar que nunca tuve. Pero, cuando dijo el nombre de Samantha, se detuvo. Su mandíbula se tensó, y sus labios se presionaron en una línea fina. Dime que no fue ella, susurró. Me quedé en silencio. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier confesión. Sus manos temblaban, pero intentó hacérsela fuerte. Vaya, murmuró, paseándose por el pasillo. Así que de esto se trata ahora. Me encogí de hombros. Tal vez es, exactamente, de lo que se trata. Dejó escapar una risa seca, amarga. Eres patético. Di otro paso hacia ella, bajando la voz, para que solo ella pudiera escucharme. Es curioso, susurré, porque, anoche, fui inolvidable. Su rostro se congeló, sus ojos se clavaron en los míos, pero no dijo nada, ni una sola palabra. Solo se quedó ahí, en el umbral de la puerta, viéndome pasar por su lado. Como si, de repente, se diera cuenta de que el espectáculo había terminado. Y el telón finalmente había caído. Lo curioso de cruzar una línea es que, una vez que lo haces, el mundo no se desmorona como crees que lo hará. Simplemente, sigue adelante. El sol sigue saliendo, las facturas se siguen acumulando. Y la gente sigue fingiendo que todo está bien, incluso cuando no lo está. La diferencia es que, empiezas a respirar de otra manera, más profundo. Como si finalmente te dieras cuenta de que habías estado aguantando la respiración durante años. Y nadie lo había notado. Así es como me sentí al pasar junto a Rachel en el pasillo ese día. Dirigiéndome directamente a la habitación, sin mirar atrás ni una sola vez. Ella me siguió, por supuesto, el sonido de sus tacones golpeando la madera. Era como un disparo de advertencia. No vas a ignorarme así como si nada, espetó, parada en la puerta. Mientras yo sacaba una bolsa del armario. Tenemos que hablar de esto. Cerré la cremallera de la bolsa lentamente, con calma, pero firme. ¿Te refieres a cómo hablaste de mí en la fiesta? Su rostro se retorció, pero intentó disimularlo. Oh, vamos, Mark. Fue una broma. Levanté la vista hacia ella, con una mirada afilada. ¿Lo fue? Cruzó los brazos, y sus ojos se desviaron hacia el suelo por medio segundo. Antes de volver a clavarse en mí. Todos se rieron. Estás siendo demasiado sensible. Me acerqué un paso,
con voz baja, pero peligrosa. Me humillaste, Rachel. Frente a todos. Y ahora quieres actuar como si yo fuera el problema. Resopló, apartando un mechón de cabello rubio detrás de su oreja. ¿Y qué? ¿Vas a salir corriendo y acostarte con mi mejor amiga, porque herí tus sentimientos? Sonreí de medio lado, tomando mis llaves de la mesita de noche. No se trataba de mis sentimientos. Se trataba de recordar, por fin, quién diablos soy. Sus ojos se entrecerraron, pero había pánico bajo la superficie. Ahora podía verlo. Ya no tenía el control, y odiaba eso. Estás cometiendo un error, susurró, casi como una amenaza. Me reí por lo bajo. No, Rachel. Quedarme, habría sido el error. La dejé allí parada, con los labios apretados en una línea fina. Y las manos apretadas en puños a sus costados. Por una vez, no me importó lo que estuviera pensando. No me importó cómo estaba tergiversando la historia en su cabeza. Salí por la puerta principal, sin mirar atrás. Dejando que el peso de sus palabras cayera de mis hombros, como un abrigo que ya no necesitaba. En el segundo que la puerta se cerró de golpe a mis espaldas, mi teléfono vibró. Era Samantha. Ven. La puerta está sin llave. Eso era todo lo que decía el mensaje. 6 palabras. Pero golpearon más fuerte que cualquier disculpa que Rachel pudiera haberme dado. Conduje directamente al apartamento de Samantha, mientras mi mente repetía la noche anterior. Como un carrete de mejores momentos, sus manos aferrándose a las sábanas. Su voz quebrándose al susurrar mi nombre. El sonido de su respiración entrecortada cuando los vecinos tocaron, y a ella no le importó. Cuando entré a su lugar, ella ya estaba esperando, apoyada contra el mostrador de la cocina. Descalza, con el cabello recogido, y vistiendo nada más que una sudadera enorme. Que probablemente ahora me pertenecía. Sus ojos se clavaron en los míos, suaves, pero feroces. ¿Estás bien?, preguntó, pero su tono decía que ya sabía la respuesta. Mejor de lo que he estado en años, susurré, dejando caer mi bolsa junto a la puerta. Cruzó la habitación lentamente, y sus dedos trazaron una línea por mi brazo al pasar. Con sus ojos fijos en los míos, como si estuviera leyendo cada palabra que yo no estaba diciendo. Ella lo sabe, murmuré. Samantha no se inmutó. Solo sonrió, lenta y peligrosamente. Bien. Sus labios encontraron los míos, antes de que pudiera decir una palabra más. Sus manos se deslizaron debajo de mi camisa, atrayéndome hacia ella. Y así de simple, el mundo exterior desapareció de nuevo. Esta vez, no llegamos a la habitación. No lo necesitamos. Justo ahí, en la sala de estar, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas. Me empujó hacia el sofá, su respiración era rápida y caliente contra mi piel. Deja que vuelvan a tocar, susurró entre jadeos, con la voz temblorosa, pero firme. No me importa. Sus manos temblaban, pero su agarre sobre mí no lo hizo. Cada vez que su voz se quebraba, cada vez que gritaba, las paredes lo captaban. Y también los vecinos. Pero esta vez, nadie vino a la puerta. Tal vez estaban demasiado avergonzados. Tal vez ya sabían, que nada nos iba a detener. Nos quedamos así durante horas, enredados el uno en el otro. Olvidando que el resto del mundo existía. En algún momento, el teléfono de Samantha vibró. Miró la pantalla, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Es Rachel, susurró, arrojando el teléfono a la mesa, como si fuera una broma. ¿Quiere hablar? Me reí, acercándola más a mí. Déjala que hable. Estamos ocupados. Los ojos de Samantha brillaron, pero ahora había algo más detrás de ellos. Algo más suave. ¿Estás seguro de esto?, susurró, rozando mi mejilla con sus dedos. No hay marcha atrás. Le besé la mano, y mis labios rozaron sus nudillos. No quiero volver atrás.
Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos, buscando cualquier grieta en mi armadura. Pero no había ninguna. Ya no. Ella va a darle la vuelta a esto, como si tú fueras el villano, susurró Samantha. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Déjala. Terminé de interpretar el papel que ella escribió para mí. Samantha sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Bien, susurró. ¿Por qué no voy a dejarte ir? Pasamos el resto del día envueltos el uno en el otro. Sin culpa, sin dudar. Solo dos personas, que finalmente dejaron de fingir. Cuando el sol empezó a ponerse, Samantha encendió unas cuantas velas. De esas que hacen que todo el apartamento huela a vainilla y a azúcar tibia. Nos sentamos en el sofá, con su cabeza descansando en mi hombro. Y sus dedos trazando círculos en mi rodilla. ¿Y ahora qué?, susurró, con una voz apenas audible. Me eché hacia atrás, mirando al techo, como si la respuesta pudiera estar tallada en él. Ahora, vivimos nuestras vidas, le susurré de vuelta, y dejamos de permitir que otras personas escriban la historia por nosotros. Ella levantó la cabeza, con los ojos clavados en los míos. Incluso si se vuelve un desastre. Me reí suavemente, apartando su cabello detrás de su oreja. Especialmente si se vuelve un desastre. Sus labios encontraron los míos de nuevo, más suaves esta vez. Sin prisa, sin pánico, solo de forma real, cruda y honesta. Tal y como las cosas deberían haber sido desde el principio. Y en algún lugar, entre el sabor de sus labios y la calidez de sus manos, me di cuenta de que no solo estaba rompiendo las reglas. Las estaba reescribiendo. Las llamadas no cesaron. Rachel seguía marcando, enviando mensajes, dejando correos de voz, que comenzaban como insultos afilados, y eventualmente se disolvían en súplicas desesperadas. Pero no respondí. Ni una sola vez. Por primera vez en años, no me interesaba arreglar cosas que ya estaban rotas. Más allá de cualquier reparación. Samantha también vio las llamadas perdidas. No dijo mucho al respecto, solo miró mi teléfono, sonrió con ironía. Y me arrojó otra manta cuando caímos rendidos en el sofá esa noche. Su apartamento se convirtió en mi escape. Un lugar donde las paredes eran delgadas, pero la honestidad era espesa. Pasamos 2 días seguidos encerrados, lejos del mundo, pidiendo comida para llevar. Riéndonos de programas de televisión tontos, hablando de todo, y de nada. Entre esos momentos donde ninguno de los dos necesitaba decir una sola palabra. Pero la vida no te deja esconderte para siempre. Al tercer día, tuve que regresar a casa, no porque quisiera, sino porque la vida seguía teniendo facturas, trabajos y responsabilidades. Cuando me estacioné en la entrada, el auto de Rachel seguía ahí. Su silueta estaba de pie en la ventana de la sala, con los brazos cruzados, mirando hacia la calle. Como si estuviera custodiando la escena de un crimen. Supe que en el instante en que cruzara esa puerta, la función comenzaría. Y no me equivoqué. En el segundo en que entré, Rachel comenzó con un monólogo. Paseándose por el suelo como un abogado defensor, tratando de reescribir la historia. Sé que estás enojado, comenzó, con voz tensa, pero ensayada. Pero no puedes simplemente desaparecer por 3 días, y pensar que así es como funciona esto. Dejé caer mis llaves sobre la mesa, tan tranquilo como siempre. De hecho, Rachel, así es exactamente como funciona esto ahora. Sus ojos se entrecerraron. Vas a tirar todo por la borda, por un solo error. Dejé escapar un suspiro, estable, pero cortante. Eso no fue un solo error. Esa fue la gota que colmó el vaso. En una pila que has estado acumulando durante años. Puso los ojos en blanco, burlándose, como si todavía tuviera la ventaja. Así que, tú eres perfecto. Nunca has dicho nada malo. No frente a 20 personas, mientras te reías de lo olvidable que soy en la cama, le respondí. Con una voz baja pero hiriente.
Su rostro enrojeció, pero se recuperó rápidamente. Fue una broma, Mark. Dios, eres tan sensible. Di un paso más cerca, con mis ojos fijos en los suyos. No soy sensible. Terminé. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Trató de hacérsela indiferente, pero las grietas empezaban a notarse. Sus manos temblaban un poco, y por primera vez, parecía más pequeña en la habitación. ¿Qué hay de Samantha?, preguntó finalmente, bajando la voz a un susurro. ¿Se trata de ella ahora? No parpadeé. Tal vez se trata de despertar finalmente, y darme cuenta de que no tengo que conformarme con alguien que piensa que el amor es un chiste. Sus ojos se endurecieron. Ella es mi mejor amiga. Sonreí, pero no había humor en ello. Ya no. Rachel se echó a reír, pero fue una risa hueca. ¿Crees que te ama? ¿Crees que esto es real? Me encogí de hombros, tomando mi chaqueta del respaldo de la silla. Es más real que cualquier cosa que me hayas dado en los últimos 5 años. Intentó una última vez traerme de vuelta, su voz se suavizó. Como si estuviera rebobinando la cinta hacia un momento, en el que las disculpas aún funcionaban. Mark, ¿podemos arreglar esto? La miré directamente a los ojos. No, Rachel, no puedes arreglar algo que hiciste pedazos a propósito. Sus hombros cayeron. Su rostro cambió. No estaba triste, ni arrepentida, solo atónita. Como si, finalmente, se diera cuenta de que el guión ya no funcionaba. Salí de ahí, cerrando la puerta detrás de mí, sin azotarla. Sin drama, sin salidas espectaculares, solo el clic silencioso de un hombre que finalmente había tomado una decisión. Conduje directamente de regreso a la casa de Samantha. Su puerta ya estaba abierta cuando llegué. Me estaba esperando, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, usando esa misma sudadera. Con las piernas desnudas, sus ojos eran suaves, pero se clavaron en los míos. En el segundo en que entré. ¿Cómo te fue?, preguntó, pero ella ya lo sabía. Dejé mi chaqueta en la silla, caminando directamente hacia ella. Se acabó, susurró. ¿De verdad, esta vez? Samantha me jaló hacia abajo, a su lado, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Con su aliento cálido contra mi piel. Bien, me susurró de vuelta. Porque ya no voy a jugar a ser el segundo lugar. Sus palabras no eran solo sobre Rachel. Eran sobre la vida, sobre mí, sobre finalmente estar en medio de algo, sin pedir perdón por ello. Pasamos las siguientes horas enredados en ese sofá. Su cuerpo presionado contra el mío. Sus labios trazando líneas sobre mi piel. Cada vez que susurraba mi nombre, salía más suave, pero más pesado. Como si estuviera reescribiendo la forma en que sonaba en el aire. Y cuando los vecinos volvieron a tocar, esta vez más fuerte, con más intensidad. Samantha se rió sin detenerse. Sus dedos se apretaron a mi alrededor, y sus labios rozaron mi oreja. Déjalos que toquen, susurró, con la voz quebrada, pero sin miedo. No me importa. Su respiración se entrecortó de nuevo, su cuerpo se estremeció, y su voz se rompió. De la misma manera que lo hizo esa primera noche. Pero ahora, no se trataba de olvidar el dolor. Se trataba de reemplazarlo. Sus manos apretaban los cojines del sofá, y sus jadeos resonaban en las paredes. Ambos sabíamos que los vecinos hablarían. Ambos sabíamos que Rachel contaría su propia versión de la historia. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Esto ya no era venganza. Era un renacimiento. Cuando por fin recuperamos el aliento, Samantha se acurrucó contra mí. Apoyando su cabeza en mi pecho, con la voz apenas por encima de un susurro. Sabes que nos van a odiar por esto, murmuró, trazando círculos en mi brazo. Sonreí, con los ojos fijos en el techo, como si el mundo entero acabara de abrirse paso. Déjalos, susurré en respuesta. Ya no tienen voz ni voto.
Nos quedamos así hasta que las velas se consumieron, y el sol empezó a salir. El peso de la noche seguía presente en la habitación. Pero no de una forma que nos hiciera hundirnos, sino de una forma que nos hacía flotar. Y por primera vez en años, no me preocupaba lo que viniera después. Las consecuencias llegaron rápido, más rápido de lo que esperaba. Para cuando salió el sol, mi teléfono ya se estaba iluminando con mensajes de amigos en común. Compañeros de trabajo, personas a las que nunca les importó un comino mi matrimonio. Hasta que se convirtió en un chisme digno de compartir. Rachel no perdió tiempo en convertirme en el villano. Según su versión de la historia, yo era un traidor, un infiel. Un marido egoísta que se escapó con su mejor amiga, porque no pudo soportar una broma en una fiesta. Ella pintó la imagen a la perfección. La pobre Rachel, traicionada por las dos personas más cercanas a ella. Un matrimonio destruido por nada. Pero no me inmuté. No entré a internet para limpiar mi nombre. No respondí a los mensajes que preguntaban, ¿es verdad? Ni a las llamadas que venían con una falsa preocupación, envuelta en curiosidad. Dejé que hablaran, que lo tergiversaran como quisieran. La verdad era simple. Por fin estaba viviendo la vida, que debería haber tenido hace años. Samantha y yo no nos escondimos. No anduvimos a escondidas, como si estuviéramos avergonzados de lo que pasó. Fuimos juntos al supermercado. Fuimos por café, como cualquier otra pareja. Nos reímos demasiado fuerte en público. Dejamos que el mundo nos viera, porque, por una vez, no estaba viviendo bajo la sombra de nadie más. Y sí, la gente miraba. Los vecinos susurraban. Los amigos de Rachel nos lanzaban miradas asesinas, cada vez que nos cruzábamos. Pero Samantha, simplemente apretaba mi mano con más fuerza en cada ocasión. Y su sonrisa nunca se desvanecía. Deja que miren, susurraba, con su aliento suave contra mi oreja. Ellos no deciden a quién amo. Las noches eran la mejor parte. Samantha se acurrucaba a mi lado en el sofá, con la cabeza apoyada en mi pecho. Y sus dedos trazando patrones perezosos sobre mi piel. Algunas noches, hablábamos durante horas. Otras noches, no decíamos ni una palabra. No teníamos que hacerlo. Construimos algo que no necesitaba explicaciones constantes. Simplemente existía, crudo, sin filtros, real. Y sí, a veces, los vecinos todavía tocaban a la pared. A veces, las paredes todavía temblaban, con el peso de lo mucho que nos deseábamos. Pero ahora, no se trataba de escapar de algo malo. Se trataba de construir algo bueno. Algo que hacía ruido porque estaba vivo, no porque se estuviera rompiendo. Una noche, tal vez 2 semanas después de la fiesta, Rachel apareció en mi puerta. Sin previo aviso, sin mensajes de texto, solo el sonido de su golpe, agudo y frío contra la madera. Samantha estaba en la cocina, descalza, sirviendo vino. Cuando escuchó el golpe en la puerta, me miró, con una ceja levantada. ¿Quieres que abra yo?, susurró, con los labios curvados en una sonrisa pícara. Negué con la cabeza. No, le susurré de vuelta. Esta es mía. Abrí la puerta, solo para encontrar a Rachel parada ahí, con los brazos cruzados, y los ojos rojos. Pero secos. Su mandíbula estaba tensa, sus hombros cuadrados, como si se estuviera preparando para una pelea. ¿Crees que esto es divertido?, espetó, sin siquiera decir hola. ¿Crees que puedes arruinar mi vida, y simplemente alejarte? Me apoyé contra el marco de la puerta, tan tranquilo como siempre. Tú arruinaste tu propia vida, Rachel. Yo solo dejé de seguirte el juego. Sus ojos se entrecerraron. Ella era mi mejor amiga. Me encogí de hombros. Y tú se suponía que eras mi esposa. Parece que ambos perdimos algo. Sus labios se presionaron en una línea fina, pero pude ver las grietas debajo. Esa parte de ella que todavía quería tener el control. Esa parte de ella, que no sabía cómo lidiar con la derrota. Ni siquiera lo sientes, ¿verdad,
susurró. Sonreí, pero no había crueldad en ello. Solo verdad. No, le susurré de vuelta. No lo siento. Samantha apareció detrás de mí, deslizando un brazo alrededor de mi cintura. Y apoyando su mano en mi cadera, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Sus ojos se clavaron en los de Rachel, suaves, pero sin miedo. Él no te debe una disculpa, dijo en voz baja, con un tono firme. Y yo tampoco. El rostro de Rachel se retorció, pero no lloró. No gritó. Solo se quedó allí, con los labios apretados, mirándonos a los dos. Como si fuéramos algo que ella no podía deshacer. Después de un momento, dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Te vas a arrepentir de esto, susurró. Sonreí aún más. No, Rachel. Por primera vez en la vida, no lo haré. Se alejó sin mirar atrás. Cerré la puerta, poniéndole seguro. El clic del cerrojo sonó como el punto final de un capítulo, que no quería volver a leer nunca más. Samantha besó mi hombro, con sus labios suaves, pero seguros. ¿Estás bien?, susurró. Me volví hacia ella, con los ojos clavados en los suyos. Mejor que bien. Pasamos el resto de la noche en el sofá, envueltos el uno en el otro. La televisión estaba encendida de fondo, pero ninguno de los dos prestaba atención. Su cabeza descansaba en mi pecho, y su respiración era lenta y constante. En algún momento, susurró, ¿crees que seguirán tocando a la pared la próxima semana? Me reí, apartando su cabello detrás de su oreja. Déjalos que toquen. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y cerró los ojos. Qué bien, porque no voy a detenerme. Y yo tampoco iba a hacerlo. Construimos una nueva vida, sobre las cenizas de la antigua. Y no pedimos perdón por ni un solo segundo de ello. Dejé de ser ruido de fondo. Dejé de permitir que alguien más escribiera mi historia. Empecé a vivir, lo suficientemente fuerte, como para que los vecinos lo escucharan. Y por una vez, no me importó si tocaban a la puerta. Así que, si alguna vez has sido aquel del que se ríen, el que es hecho a un lado, el que es tratado como entretenimiento de fondo, recuerda esto, no tienes que quedarte en el rincón. Tienes derecho a recuperar tu espacio. Tienes derecho a hacer ruido. Si esta historia te impactó, de la misma forma en que me impactó a mí, hazme un favor. Suscríbete al canal, y deja un comentario abajo. Cuéntame tu historia. Te estoy escuchando. Y confía en mí, no estás solo.